Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa con la guerra de Israel y la franja de Gaza, especialmente los terroristas del grupo Hamas? Hoy es domingo 22 de octubre del 2023. La guerra tiene hoy 16 días y es la más mortífera de 5 que han librado ambos bandos, los palestinos de la Franja de Gaza e Israel. Oficiales palestinos informan que al menos 4.651 personas han muerto y hay 14.254 heridos. Sobre Israel, hay más de 1.400 personas muertos, la mayoría en el ataque inicial de Hamas el 7 de octubre. Israel bombardeó hoy con fuerza la Franja de Gaza, o sea, anoche especialmente, tras haber anunciado que intensificarán sus ataques en vista a una incursión terrestre 2 semanas después de la guerra que ha desencadenado una ofensiva sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas en el suelo de la Franja de Gaza. Al menos 80 personas murieron en el enclave de la noche anoche. 80 personas murieron, palestinos, en la Franja de Gaza. Aviones israelitas de combate atacaron objetivos en diferentes lugares de Gaza durante la noche, anoche sábado, y 2 aeropuertos en Siria y una mezquita en la ocupada Cisjordania, supuestamente utilizados por milicianos. Hay que saber que Cisjordania es un pueblo que es fronterizo con Israel. Es un estado especial. Hay una gran cantidad de personas palestinos y otros judíos, con la diferencia que los judíos son colonos, quiere decir son dueños de tierra. Aunque Cisjordania son ubicados dentro de los países o los pueblos árabes, su condición ahora está indefinida. Israel la quiere anexar hace muchos años, pero todavía no ha habido una definición. Entonces anoche hubo un ataque a Cisjordania, pero no es lo mismo en la Franja de Gaza. Todos son palestinos, o en un 99% son palestinos. Pero en Cisjordania hay 323.700 palestinos y 201.200 judíos, con la diferencia que los judíos son colonos, quiere decir dueños de tierra. Quiere decir que una parte que aunque en cantidad hay más palestinos, pero en poder militar, en armas, los israelitas tienen una mayoría. Mejor dicho, los judíos. Por lo tanto, es muy difícil poder determinar con quién está ese país. Se supone que el grupo Hamas tiene ramificaciones, tiene contacto, tiene relaciones con la mayoría de los países árabes. Pero el caso de Cisjordania, que es fronterizo con Israel, la situación es diferente, digamos como en el Líbano, que son todos palestinos, son todos árabes, o en un 95%. Pero esa es la situación de Cisjordania. 50 palestinos fueron asesinados anoche en el ataque aéreo de Israel
en la Franja de Gaza. Israel ha bombardeado además la mezquita Al-Anastasi de Yanin en el norte de Cisjordania, asegurando que ahí la estaban utilizando como base para planear un ataque por parte del grupo Hamas. Por eso hablamos de qué es Cisjordania, para tener una idea de qué es ese país fronterizo con Israel. Anoche hubo un ataque de parte de Israel, y los israelitas es diferente porque los judíos israelitas viven ahí en Cisjordania y son colonos, son dueños de tierra. Quiere decir que ellos tienen un conocimiento, un poder económico y militar más fuerte que los palestinos en Cisjordania, aunque la diferencia de habitantes, hay más palestinos que judíos. Las Fuerzas Armadas de Tel Aviv, o sea, quiere decir de Israel, atacaron la mezquita de Al-Ansar dentro del campo de refugiados más grande de Cisjordania ocupada, argumentando que debajo existía un centro de operaciones del grupo terrorista Hamas y de Yihad Islámica. Esas son suposiciones de los judíos, de los israelitas. Pero lo cierto es que atacaron anoche una mezquita ahí. Y ellos dicen que no es por cuestiones de religión, que no es que están contra la mezquita, sino que ahí en esa mezquita estaban ocultos grupos terroristas de Hamas. Hoy también salió el segundo convoy de camiones, 17 camiones que llevan ayuda a los palestinos, cruzó, está hoy en la Franja de Gaza. La prensa egipcia dice que este es el segundo envío a territorio en los últimos 2 días. Quiere decir, ayer enviaron 20 camiones, hoy enviaron 17 camiones. Son pocos, pero es algo que puede aliviar la falta de alimentos, la falta de medicina, la falta de agua, la falta de cosas. Quiere decir, es una ayuda humanitaria. No es solamente para ayudar a un grupo, sino hay que saber que hay personas que tienen más de 2 semanas que no han encontrado alimento. Hay heridos en los hospitales que no han podido ser atendidos por todos los bombardeos, pero además de eso no hay nada, no hay equipo en los hospitales, no hay electricidad, no pueden hacer operaciones, no pueden hacer actividades médicas como es normal en los hospitales. Sin embargo, eso ha sido la situación. También hubo una reunión de lo que llaman la Cumbre de la Paz. Mandatarios árabes y musulmanes exigieron a Israel el cese inmediato de su ofensiva en la Franja de Gaza. Esa es la petición. O sea, yo le expliqué ayer, pero repito, se ha hecho una cumbre de la paz. 31 países o representantes de países han participado. En su mayoría son árabes y musulmanes. Quiere decir, Israel no participa en eso, ni los grupos projudíos no son invitados, sino árabes y musulmanes. Estas personas piden un cese a las hostilidades que tiene Israel frente a la Franja de Gaza. Pero además participaron representantes de la Unión Europea. Y Europa recalca el derecho de Israel a defenderse dentro del marco del derecho internacional. Quiere decir, los árabes y los musulmanes en esa reunión que se está haciendo en Egipto piden el cese al fuego de parte de Israel. Los europeos, que también participan en esta reunión, hablan del derecho que tiene Israel a defenderse, pero advirtiendo que hay que respetar el derecho internacional, el derecho
a las personas que viven en Gaza que no son terroristas. Es una diferencia entre las dos posiciones. Además, hicieron las Naciones Unidas un llamado para el alto al fuego. Quiere decir, son 3 posiciones diferentes en esa reunión. Musulmanes y árabes piden que Israel cese en los bombardeos, el ataque. Los europeos dicen, Israel tiene derecho para defenderse, pero dentro de las normas internacionales. Y las Naciones Unidas lo que dice es que pare el fuego de ambos lados, que se pare el fuego para entonces estudiar, analizar, confrontar la situación que hay. Esto es sobre Israel. Hoy también ha habido problemas con la invasión de Rusia a Ucrania. Entre 150.000 y 190.000 rusos han muerto o quedado permanentemente heridos o mutilados desde que empezó la invasión a gran escala en Ucrania en febrero del 2022. Ustedes saben que lo de Israel y la Franja de Gaza tiene 2 semanas. Esto tiene 1 año y medio bombardeando Rusia a Ucrania. Y se hizo un estudio para ver cuántos rusos habían muerto y se dice que entre 150 y 190.000 rusos han muerto. Hoy ha habido ataques de parte de Rusia a Ucrania. Ucrania está cerca de Crimea, tratando de avanzar un poco, y en la contraofensiva de Ucrania va ganando algunos terrenos. No como se esperaba, no como se planeó, pero va ganando algunos terrenos. Esa es la situación de hoy, domingo 22 de octubre del 2023, en la guerra de Israel frente al grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, que han habido ataques. Los de Israel le dicen que ha dividido la plaza, dividido en una forma para ellos, entre norte y sur. Lo del norte es lo que ellos van a atacar más o que están atacando, pero también atacan al sur. Inclusive hubo hoy un ataque en Rafat. Rafat es el pueblo que separa a Egipto de la Franja de Gaza. Quiere decir, los judíos, los israelitas, están bombardeando todo a cada rato, en cada momento. Hay muchos muertos palestinos que son personas inocentes, especialmente niños, mujeres y ancianos, que no son terroristas, pero lo han matado. Esto no sabemos dónde va a llegar, hasta dónde va a parar, pero es una situación muy lamentable. Dentro de todo este conflicto hay que destacar que fue horrible lo que hizo el grupo Hamas cuando mató 250 jóvenes en una fiesta. Tiene como rehenes más de 200 personas que nadie sabe dónde están, pero están rehenes. Soltaron 2 antier, 2 mujeres, madre e hija. Pero lo que hicieron los judíos, o quien lo hizo, porque todavía no se han atribuido, matar alrededor de 500 personas en un hospital, eso no tiene nombre, eso no es perdonable, eso no tiene nadie, ninguna justificación para dar una explicación por qué bombardear, hacer explotar una bomba dentro de un hospital, al lado de un hospital. Alrededor de 500 muertos y decenas de heridos. Eso son cosas lamentables. Tenemos ayer 2 semanas con esta guerra y esperamos que se pueda ir buscando soluciones. El que liberaron 2 personas es algo positivo. El que entran camiones con ayuda humanitaria es positivo. Que se reúnan en una cumbre en Egipto
musulmanes árabes con la Unión Europea es importante también, porque lo que se busca es una solución a este problema. Seguimos dándole seguimiento tanto a la guerra de Israel con el grupo Hamas de Palestina y la invasión de Rusia a Ucrania. Muchas gracias por su atención.